Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este espacio del seminario permanente del Departamento de Estética y de la Maestría en Paisajes Artificiales. Hoy nos encontramos en una nueva sesión. Estamos reunidos en este espacio, Raúl Niño Bernal, el director del Departamento de Estética, está la asistente del departamento, Natalie Doncel, nuestro invitado, que ya a continuación les presento, Jaime Hernández, profesor también del Departamento de Estética, y quien les habla, Iliana Hernández, también del departamento. Este espacio, como seminario, pretende hacer reflexiones y profundizaciones a propósito de distintos debates y aspectos que tienen que ver con el campo de la estética, y en particular en estos últimos meses hemos estado trabajando sobre el nuevo programa de la Maestría en Paisajes Artificiales, el cual iniciará próximamente y trata sobre aquellas fronteras ya borrosas e inexistentes entre lo natural y lo artificial. En esta maestría estaremos trabajando acerca de los elementos que la ciencia y la tecnología, tales como la biología evolutiva, la biología de síntesis, las ciencias computacionales, aportan y producen un nuevo escenario y un nuevo espacio de vida y de habitabilidad para las distintas creaciones que hacemos desde el campo de la arquitectura, del diseño, del urbanismo, de las artes, también de las ingenierías, de las ecologías y de los campos de las ciencias sociales. Esta maestría tiene una modalidad intensiva, con un cursado que se hace por una semana al mes. Durante el semestre serían 4 semanas, y tiene como propósito entonces contribuir a un proceso de formación tanto a investigadores como a profesionales en el campo de la práctica acerca de estos nuevos horizontes y estas nuevas formas de trabajo que nos ha traído la tecnología. Bien, entonces paso a realizar la presentación de nuestro invitado para el día de hoy. Su nombre es Vasco Barbosa. El título de su presentación es Space Syntax, aplicación y caso de estudio para entender y proyectar la ciudad. El profesor Vasco es profesor asociado de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Es miembro de la Comisión Europea para Proyectos Horizonte 2020, miembro de la European Scientific Foundation y recientemente nombrado como Scientific Advisor del programa ESPON de la Comisión Europea. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Artes de Oporto, en Portugal, que es su ciudad natal. Tiene un posgrado en Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio por el Instituto Superior de Viana do Castelo. Es máster en Gestión en Ordenamiento Territorial Sostenible por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y tiene doctorado en Planificación Territorial y Desarrollo Rural por la misma universidad. En el año 2016 finalizó un postdoctorado de 3 años en Brasil sobre la aplicación de Space Syntax. Es un postdoctorado de la Universidad College of London, pero se realizó en Brasil y tuvo que ver sobre el tema de entornos urbanos y rurales. El profesor ha ganado numerosos premios en concursos internacionales de arquitectura contemporánea, de urbanismo, y sus intereses están en torno al desarrollo rural y urbano, a la ordenación del territorio, a la planificación del suelo, la sintaxis espacial, la arquitectura, el patrimonio y el paisaje. Bien, entonces, profesor Vasco Barbosa, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Vale, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Estáis a ver y a escuchar perfectamente, sí? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, alumnos y compañeros profesores. Quería enviar un saludo y un agradecimiento especial al profesor Jaime Hernández,
por su invitación, a que lo acepté con mucho gusto. Y también un saludo a los demás profesores, a Raúl y a Liana, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Javeriana. Perdón, quizás mi español va un poco malo, porque acabé de aterrizar hace un par de horas de una viaje larga y algunas de las palabras pueden salir al portugués, así que desde ya mi perdón. Bueno, soy asociado en La Sabana, y lo que busco traer acá es sobre una temática que me parece a mí, claro, interesante, que es la Space Syntax. En este caso, Space Syntax, aplicación y casos de estudio para entender y proyectar la ciudad. De verdad, quizás no vamos a hablar tanto de ciudad, pero sí de paisajes. Y una vez que hay ese proceso, ¿no?, de paisajes artificiales, e incluso en una conversa previa me parece bien interesante abrir el campo a lo que no es tan solo la ciudad como la vemos, ¿no?, para comprender el territorio de otras formas. Bueno, esto hace, yo traigo 2 proyectos donde hay unas colaboraciones con Santiago de Compostela, con la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro de Portugal, con la Universidad Federal de Viçosa, así que nos movemos por los 3 países en proyectos distintos. Yo dividí esta conferencia, esta charla, en 3 partes. Una primera más introductoria, que es paisajes y comportamientos urbanos. Una segunda parte, el contexto del tema, o sea, ya nos aproximando de Space Syntax, y después la tercera parte, entonces, 2 casos de estudio. Bueno, entonces vamos por el primero, paisajes y comportamientos urbanos. A mí me gusta de alguna forma, aunque quizás virtualmente es más difícil el reto, pero me gusta a los asistentes de hacer una provocación, ¿no?, en buen sentido. Y también algún tipo de reflexión. Tenemos acá como que 2 imágenes que son bien distintas, ¿no? Pero son espacios, o sea, únicos, de todos, de un espacio físico, ¿no?, pero al mismo tiempo espacios totalmente mundiales, ¿no? Entonces es curioso el valor que puede tener por veces un edificio o un determinado territorio con tiempos distintos. Bueno, para nosotros hombres, o sea, la raza humana, ¿no?, tiene también otro tipo de comportamientos más de masa, ¿no? Vemos un par de ejemplos, sea por ocupación quizás de la función base del hombre, que es su residencia, su habitación, su abrigo, ¿no?, como uno de los fundamentos de la arquitectura, pero eso que nos formaliza los paisajes y la movilidad que está asociada directamente. Bueno, no solo se vive de residencia, ¿no?, de habitación, pero también esta es una imagen del sur de una de las playas más conocidas, ciudades más conocidas del sur de España, Benidorm, donde, o sea, en 2-3 meses al año hay un cambio brutal de la población, ¿no?, casi que quintuplica el número de población, lo que es bastante interesante. ¿Cómo es posible una paisaje urbana tener esa capacidad de cambiar tanto su población y conseguir dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades de las personas? Bueno, cambiando de contexto, pero en el tema del turismo, esta es una imagen que creo que es reconocible, ¿no?, es Venecia. Y es bastante melancólica, bastante lírica, ¿no?, de alguna forma. Nos sale de los libros y de las películas románticas, de alguna manera. Pero esto también es Venecia. Acá no hay Photoshop ninguno, no hay CorelDRAW, no hay ningún programa de manejo. Esta es una foto, o sea, verdadera, y es una
un contraste de escala que creo que es brutal, ¿no? Pero esta es la verdad de este paisaje, es la verdad de este territorio, independiente de sus potencialidades, de sus problemas e impactos, pero es con ese paisaje que la gente vive, ¿no? La gente que está allá o la gente que va simplemente a Venecia a vivirla, ¿no? Y de turismo. Bueno, llegando a los días de hoy, quizás los más actuales, no tenemos, por ejemplo, en Europa una historia reciente de ciudad nueva, ¿no? El territorio está de alguna forma ya conformado y configurado. Mientras en otro continente no pasa eso, ¿no? En Medio Oriente. Esta es una foto de un inicio de construcción de una ciudad. Yo no sé si todavía la consiguen identificar. Os voy a dejar un poco en suspense. Pero es una ciudad que parte de un propósito tecnológico, que parte de un propósito sostenible. Y eso es capaz también de se introducir en la paisaje, ¿no? En las paisajes artificiales que empiezan a no ser artificiales y a ser reales, ¿no? La ciudad que estaba en el slide anterior era Masdar. Esta es una imagen ya 3D en Abu Dhabi, y hay en verdad una grande apuesta por la tecnología y la tecnología para servir la sostenibilidad. Con esto quiero decir que la movilidad es uno de los ejes pilares en la ciudad de Masdar, y es un hecho que se está ya haciendo. Bueno, terminando este ciclo de paisajes artificiales, me gustaría de terminar con una foto, que es una foto de una impresión digital, ¿no? Pero esa es una impresión digital que es la impresión digital de nuestras ciudades, de nuestros paisajes, y es una impresión digital que nos da información sobre la forma como nosotros estamos dibujados, entre comillas, ¿no? Y es por acá que va después el tema de Space Syntax. Entonces, es esta la asociación que me gustaría de hacer entre las formas y los paisajes que hemos visto, con una forma ya más real que van a ser las ciudades. Bueno, puesto esto, pasamos a la segunda parte, que es el contexto del tema y sus entornos. Y a mí me gustaría de cambiar de chip y irmos a un espacio quizás más rural para percibir después cómo entra Space Syntax en este raciocinio, en esta formulación del pensamiento, ¿no? De una secuencia de un proyecto de investigación. Esto es un conjunto de asentamientos rurales, de aldeas de muy pequeña dimensión, ¿no? En el norte de España. Es un núcleo rural bastante tradicional. Esta es una otra imagen, ¿no? Donde podemos visualizar toda la área de cultivos, ¿no? De subsistencia de la agricultura. Acá no hay concentración parcelaria ni agricultura intensa. Y acá son tres formas de ocupación del territorio en estas zonas más rurales, ¿no? O sea, son quizás las configuraciones urbanas que tienen estos espacios rurales, si así podemos decir. Bueno, estaba yo a decir que el área de investigación en el primer proyecto que os trago es en Galicia, después hay en una zona bastante específica. Galicia está al norte de Portugal, es una de las 17 comunidades, ¿no? Y la área de estudio es Ribeira Sacra. Ya vamos a ver. Esta es una foto aérea de lo que es la área de estudio. La área de estudio se llama la zona de Ribeira Sacra. Ya os voy a contar qué es esta zona, pero creo que podéis observar que es una zona bastante montañosa, con dos ríos principales y dos núcleos urbanos, ¿no? Un acá y un otro acá. Este es Orense, por ser el nombre os suena un poco, si después queréis buscar en internet. Y este es la otra ciudad de pequeña dimensión que está más cerca del contexto de los ríos.
Y estas son las paisajes que configuran toda esta región. Es una región de producción de vinos. Tiene bastante tradición. Cuando digo tradición, en términos de la cultura de la fabricación, producción del vino, estoy hablando de 4 o 5 siglos, muy semejante a lo que es el Río Duero, o sea, la parte internacional Portugal y España, que está clasificada por Patrimonio Internacional de la UNESCO. Vamos entonces a ver un poco. Es entonces una área con esa condicionante histórica bastante acentuada, ¿no? Pero si miramos un poco lo que fue esta zona, solo quería dar estos antecedentes, sobre todo comentar, estamos hablando de esta área aproximadamente, ¿ok? Esta es la ciudad de Orense y nuestra área de estudio está por acá. Es una zona que ha perdido bastante población, hay un crecimiento desordenado, o sea, la población se fue concentrando en este eje de movilidad litoral, movilidad entre los dos países, ¿no? Que configuran la ciudad de Vigo, una de las más densas, Santiago de Compostela y A Coruña. Entonces hubo esta pérdida o sea, este éxodo rural, ¿no? En las últimas décadas y esta urbanización litoral. Y esto tiene provocado y provocó cambios irreversibles en el paisaje, ¿no? Tristemente. Bueno, puesto esto, esta es una de las paisajes de allá, característica. Y lo que tenemos es esta realidad también, que son los incendios forestales. Y esos incendios, esos fuegos forestales provocan bastantes desequilibrios. Yo creo que lo está pasando por la cabeza, pero ¿a qué viene esto de Space Syntax, no? Bueno, ese es el reto que vamos a dejar ya explicando más adelante. Bueno, esto es un mapa bien, o sea, bien, ¿cómo explico? Bien real en el sentido de lo que es los fuegos forestales y este problema no solo de cambio climático, pero es un problema de gestión territorial. Es un problema transversal a varios países, como lo estáis a visualizar, incluso a varios continentes y con, o sea, con datos trágicos bastante grandes, infelizmente. Hace 4 años aproximadamente, hubieron 2 incendios forestales grandes, de gran dimensión en Portugal, donde falleció más de 110 personas, lo que infelizmente fue un récord. Entonces sí que nosotros tenemos ese problema, España lo tiene, Italia lo tiene, Grecia lo tiene, Estados Unidos, bueno, Brasil, ¿qué más podéis ver? Bastante más, ¿no? Bueno, ya un poco en la provocación de los paisajes, volvemos a esta imagen, ¿no? De lo que es Benidorm. Nosotros tenemos el costumbre, o sea, es cultural y es oficial, incluso por el gobierno, que la temporada del baño, ¿no? La temporada de verano empieza el día, bueno, creo que es el día 1 de junio, algo así. No es oficial esa temporada de casi de vacaciones, pero nosotros deberíamos, y esto es un chiste en buenos sentidos, ¿no? Que la temporada de los fuegos empieza también en una determinada fecha. Deberíamos, como sociedad, quizás asumir eso para
tenermos en presencia, en la mente, por parte de los decisores políticos, decisores territoriales, ¿no? Los agentes que manejan y que toman decisiones en el territorio, de formalizar esta fecha, porque en la verdad es bastante grave lo que pasa todos los años, un año tras el otro, un año tras el otro. Y esto sí que es un problema. Así como nosotros tenemos el tema del conflicto, de tráfico, de la movilidad, como lo queréis llamar, de la movilidad intensa, día tras día, ¿no? 365 días, los fuegos forestales son año a año y es terrible en términos no solo ambientales, en términos sociales y en términos económicos. Bueno, y si damos cuenta, este es un pequeño video del comportamiento del área ardida de los 4 países de Europa: Grecia, Italia, España y Portugal, desde los años 80 hasta 2015, ¿no? Y acá tenemos el eje del área ardida. Y veis el comportamiento, si os fijáis, España y Portugal son los peores en ese sentido. Bueno, pasando adelante y caracterizando un poco la área de estudio, este es el crecimiento de la población. Nuestra área de estudio está sensiblemente por acá, por lo tanto no tiene un crecimiento de población positivo, ¿no? Que sigue perdiendo población. Bueno, entonces con esto se colocan las siguientes cuestiones, ¿no? De cómo mitigar los problemas de pérdida de esa población y los problemas de los incendios forestales, cómo proporcionar un crecimiento socioeconómico en ese territorio, en ese paisaje, y cómo agregar valor a las áreas urbanas con características históricas, culturales y paisajísticas. Entonces, estas eran las cuestiones. Para eso, se define como que a través de un crecimiento territorial desarrollado. O sea, el crecimiento territorial puede por veces no ser desarrollado. Entonces, acá no es un pleonasmo, pero sí es una afirmación concisa, ¿no? Y bastante directa. Y para eso, esta zona de Ribera Sacra lo que propone, teniendo en cuenta este contexto, es apostar por una candidatura de la región a patrimonio de la humanidad, ¿no? A patrimonio mundial, por el tema de la producción de vinos, asociada a todos los valores sociales, culturales y paisajísticos. Y con eso quería decir que esa es una de las estrategias, ¿no?, de territorio desarrollado. Bueno, vamos entonces ya enfocando a Space Syntax y a 2 casos de estudio. Bueno, quizás yo pase un poco más deprisa. Este es un contexto de la movilidad con respecto al Camino de Santiago y a la ruta cultural de Ribera Sacra, ¿no? Nosotros estamos acá, perdón, nuestra área de estudio, en este núcleo urbano que es Monforte de Lemos. Bueno, acá son algunos núcleos interiores con patrimonio rural, otros conjuntos más con la identificación de los caminos de Santiago. Bueno, este es un mapa sobre las conexiones urbanas y tenemos acá nuestra principal área urbana, la área más próxima, Orense, ¿ok? Bueno, ¿y cómo entra acá entonces el proyecto de movilidad de alguna forma? Digamos que nosotros vamos a manejar lo que es la accesibilidad territorial, lo que es la movilidad vial, lo que es la conectividad y la integración, ¿ok?
sobre todo sobre estos 4 temas. ¿Esto qué nos puede permitir? Nos puede permitir, primero, una ubicación óptima de edificios, esto es, la Space Syntax nos hace o nos puede dar información que nos apoya a la toma de decisión, a generar y ubicar movilidad eficiente y también a determinar comportamientos y escenarios de movilidad. Una vez que estamos en una posibilidad de desarrollo territorial, es importante tener la posibilidad de crear escenarios. Bueno, vos comento un poco sobre la Space Syntax o la sintaxe espacial. Ela nace en los años 80, la década de 80, por un profesor, Bill Hillier, que, bueno, infelizmente ya falleció hace 2 años, y nace en la universidad, la University College of London, en la UCL, por el Bartlett, ¿no? La facultad de arquitectura de las más famosas y conocidas por su carrera. Pero vamos a ver lo que es eso de Space Syntax de alguna forma en un video muy corto. The population of the world is increasing, and as it increases, more and more of us are living in cities. As cities have grown in the 20th century, they've often grown to disconnect people. Space Syntax has discovered that many of these problems in cities, disconnection, lack of contact between people, lack of access to jobs, come down to the way in which the city is planned as a layout of space. As a developer, the most important thing for us is understanding the consumer, and anything that assesses the consumer and helps us understand them provides real value. Our role as a company building on a research group is to analyze the connections between people and places and advise on where those connections can be strengthened, where the problems lie, what the best solution is to them in terms of the design of streets and public spaces that create the everyday places for human contact and then human transaction. Space Syntax, I think, explain and analyze and demonstrate the fundamental qualities of all settlements, cities, towns, villages, why they are the way they are. The relationship with UCL is fundamental. We have a two-way process of co-creation going on here, where we access latest research from the university, and in return, the university accesses the projects, the data, the questions that we can bring from the world of practice. The thing that's most significant to me about Space Syntax is the increasing number of organizations and cultures and people who are beginning to understand the significance of their work. We're forever looking for new and better ways of understanding how the design and the planning of buildings and cities can influence people's lives for the better. Space Syntax is creating successful places. Space Syntax is scientific, expert, and innovative. I think Space Syntax is an enormously important role in making the urban environment of the future a human one. Bueno, lo compañero que más habló, ese señor de óculos, es el actual director de Space Syntax Limited, que es, digamos, empezó por una startup y es el actual director. Acá son algunos de los ejemplos y como estáis a poder observar o a poder visualizar, ya los colores nos indican o nos pueden indicar alguna información. Yo no os voy a decir todavía cuál, pero, por ejemplo, este es un mapa de la ciudad de Londres, la parte central y sus periferias, ¿no? Donde tenemos el río, y acá tenemos la red viaria, la red vial de la ciudad.
Estos son otros dos ejemplos a la izquierda de un estudio sobre una nueva autovía, una nueva autopista y qué tipo de impacto iba a generar en el cambio de la conectividad urbana. Lo de abajo a la derecha, uno de los quizás estudios más representativos liderados por el profesor Billy Hillier, que fue en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. Y lo que podemos visualizar es una lectura de la forma urbana, esto es, cómo la ciudad está configurada en su esencia formal según los principios de la movilidad, esto es, según los principios de la lógica del espacio. Hay uno de los libros más importantes, más referenciados de lectura es la lógica espacial, ¿no? La lógica del espacio, y habla sobre ese inicio de los principios de la sintaxis espacial. Bueno, este es un otro ejemplo ya de toda el área metropolitana de Londres. Este es un otro ejemplo ya más reciente, publicado por Valerio de la ciudad de Teresina en Brasil, ¿okay? donde se puede hacer una comparación, por ejemplo, entre un determinado periodo de la historia urbana, ¿no? y un otro, para ver qué tipo de cambios hay. Y os adelanto que las colores más calientes, ¿no? Las colores a rojo, tiene valores más altos que las colores azules o verdes, ¿ok? Dependiendo de la temática que estamos a trabajar y a manejar. Y este es un otro ejemplo también de un estudio reciente de Medeiros, en Brasil, de la ciudad de Goiânia. La primera sobre la conectividad de toda la ciudad y después sobre la integración global. En qué sentido, en qué medida estaba la ciudad integrada, en qué partes estaba integrada o no. Cuando digo integrada, en este sentido, digo la matriz urbana, ¿no? La malla urbana. Bueno, vamos entonces al nuestro. Esta es la área de estudio. Acá tenéis Orense, como os comentaba, ¿no? Tenemos la delimitación de la paisaje cultural, que es la delimitación más, digamos, con más parámetros de preservación, y después la zona de amortecimiento, ¿no? Las dos zonas distintas. Nuestra área de estudio es, digamos, esta. Bueno, para eso hemos dibujado toda la red vial de esta región. ¿Ok? Todavía no tenéis el dato de escala, pero os comento que estamos hablando de una escala de análisis de 70 km por 62 aproximadamente, ¿no? O sea, quiero con esto decir que nosotros podemos hacer estudios sobre un conjunto de manzanas, sobre un municipio, ¿ok? Que puede ser un municipio de 100.000 personas, una ciudad de 1 millón, o más que eso, o entonces ya un carácter más fuera del urbano, ¿no? Un carácter ya más regional, como lo estáis a visualizar. Y esto fue lo que hicimos, ¿no? Analizar cómo estaba el comportamiento, o qué nos decía la forma urbana, como estaba construida esta región en términos de accesibilidad. Porque esto es importante. Es importante, por ejemplo, para la toma de decisión, por ejemplo, de un centro de salud, de un hospital, a dónde lo vamos a ubicar. O de un inversor en la área del turismo, ¿no? Una vez que esto va a patrimonio de la humanidad, por lo tanto, hay una apetencia grande al desarrollo del territorio en ese sentido. Y con eso deberemos seguir preservando determinadas áreas. Lo que estáis viendo azul es el río principal y los otros son los afluentes, ¿ok? Entonces, esta es una de las zonas quizás más ricas, ¿no? Por esa condicionante paisajística. Bueno, y este es uno de los primeros resultados. Tenemos nuestro núcleo urbano y sobre la conectividad tenemos identificado cuáles son los ejes principales de mayor conectividad, ¿vale? Lo que está a rojo.
Lo que está azul es lo de menor conectividad. Digamos que hay una dificultad más grande de llegar a determinados puntos cuando ellos son de color azul. ¿Okay? Acá hay un otro núcleo, pero si nosotros, por ejemplo, somos la entidad, o sea, el gobierno regional, ¿no?, que toma la decisión de ubicar un determinado equipamiento público, equipamiento deportivo, entonces esto nos puede indicar algún tipo de sugerencias de ubicación, ¿vale? No nos da la ubicación óptima, pero nos da sugerencias a la toma de decisión y eso es importante para una decisión más asertiva. Bueno, este es un resultado sobre la integración, esto es, en qué medida está integrada la malla urbana en toda ella, ¿no? Y vemos que este lado norte está bastante más integrado que este lado sur. Entonces, como que puede existir acá dos tipos de manejo de paisaje. Y esto es un dato bien interesante e importante después para el manejo, el plan de manejo de este territorio en términos de los parámetros y de las condicionantes de preservación de paisaje. Vemos que del lado sur hay diferencias, ¿no? Hay unas zonas más azules, por lo tanto son menos integradas en todo el sistema, ¿ok? Esta, por ejemplo, acá. Si nosotros buscamos tener algo de equipamiento turístico bastante más reservado, bastante más íntimo, ¿no?, en esta región, entonces quizás por acá puede ser una de las áreas a ubicar esos equipamientos. Bueno, y este es un otro resultado sobre lo que es la relativa asimetría, ¿no? Digamos que la asimetría quizás sea más o menos fácil de comprender por la forma, forma o no forma, ¿no?, que el territorio puede tener. Y en realidad vemos que hay una diferencia muy grande, bastante acentuada incluso, entre el lado norte y todo el lado sur. ¿Okay? Por lo tanto, tiene necesidades de desarrollo distintas, donde las podemos ubicar de forma bastante fácil, ¿no?, según esta lectura del territorio. Y esta es la topología métrica, ligeramente distinto este parámetro, porque nos habla sobre no la tipología, pero la topología métrica, ligeramente diferente de distancia, pero sobre todo en términos de el número de pasos o el número de tramos que necesitamos para circular en esa zona que es distinta de esta. Digamos que acá hay una zona bastante más, yo diría, más cerrada, más individualizada, ¿ok?, en el territorio. Bueno, y cerrando ya los últimos resultados de este caso de estudio, hicimos un escenario de, por ejemplo, cuál es la probabilidad de elegir una determinada calle, una determinada carrera. Si vamos a hacer un circuito de 200 metros, por ejemplo, a pie, ¿no?, o si vamos a 500 metros, que quizás ya podemos poner la bici, ¿no? O sea, podemos hacer tramos a pie o de bici, o entonces 5 kilómetros, o incluso ya 15 kilómetros. 15 kilómetros ya estamos a programar para que sea un comportamiento hecho por el carro, ¿no? Entonces vemos, podemos visualizar que las diferencias no son muy acentuadas. Elegimos para hacer un trayecto de 200 metros, este que está acá, es el valor más alto, a 500 es aproximadamente el mismo, cambió un poco este punto, ¿ok? Pero después a 5 y a 15 las opciones son las mismas, ¿ok? Esto significa que si vamos a hacer un tramo de 200 metros, en cualquier uno de estos puntos tenemos la probabilidad de elegir esta vía como la principal. Si vamos a hacer a 500, a 5 o a 15, esas son las más comunes
opciones que nosotros tomaríamos, ¿ok? Y esto nos lleva a afirmar como conclusión la que me gustaría de destacar más, que es la tercera, ¿no? En el momento de la elección de un trayecto, las alternativas de vías para distancias cortas y largas son similares, lo que significa un problema de reducidas opciones de la red vial. O sea, hay una determinada tendencia para utilizar las mismas vías, ¿ok? Y eso no es positivo teniendo en cuenta el contexto. Bueno, yo creo que tengo 5 minutos más y vengo a traer otro proyecto que es sobre infraestructuras y movilidades, ¿no? Enfocado también en el tema de los incendios forestales y sobre estas infraestructuras de movilidad en estos paisajes rurales. Este es un caso de estudio del norte de Portugal, de una región de Ponte de Lima y Arcos de Valdevez. Este es el contexto y nosotros manejamos o teníamos la intención, ¿no?, de manejar este estudio sobre los parámetros de conectividad, el parámetro de integración, de profundidad, cuál es la inteligibilidad y la sinergia del sistema. Bueno, Space Syntax, yo no os comenté al inicio, pero es una teoría basada en la teoría espacial de los grafos. O sea, hay una decomposición espacial que está acá en esta parte gráfica de los gráficos, ¿no?, que nos ayuda a comprender los sucesivos pasos topológicos que el espacio tiene de acuerdo al comportamiento del hombre, ¿ok? Bueno, y nosotros hemos analizado las áreas ardidas en los últimos 10 años, la última década. Tenemos acá la área delimitada y estas son las áreas donde hay mayor intensidad de fuegos forestales. ¿Por qué introducimos la Space Syntax acá? Porque nos permite hacer una lectura de los percursos peatonales, ¿ok? Porque son puntos de fuego, puntos de ignición, y sabemos que más del 70% de los fuegos forestales son intencionados, ¿ok?, por el hombre. Entonces es importante percibir dónde se está haciendo la ignición de esos fuegos forestales. Y también una lectura, un análisis de las vías forestales. Bueno, si miramos los percursos peatonales y miraremos solo el parámetro de choice, vemos que este es quizás de los caminos más probables o de mayor apetencia para escoger eso, de circulación y de movilidad. Todavía no coincide con los puntos de mayor ignición, lo que es curioso. Por lo tanto, no es la accesibilidad que nos hace pensar que hay más ignición. Es muy por el contrario. Es en las zonas donde hay una integración media, donde es que existe puntos de fuego, o sea, mayores igniciones, mayor acción del hombre. Y eso es un dato importante en la gestión forestal de estos territorios, ¿no? Bueno, y vemos sobre las vías forestales. Lo que tenemos acá es la profundidad media, digamos que es la distancia de esos mismos tramos. Entonces percibimos acá que también es un parámetro interesante en el sentido que coincide con la área más ardida, ¿no? Donde hay una profundidad mayor, o sea, donde hay una distancia mayor, la probabilidad del hombre hacer una ignición del fuego es bastante alta. Bueno, y ya para terminar, me gustaría solo de leer que la mayor ocurrencia de incendios forestales no se localiza cerca de las vías forestales, lo que es curioso, ¿no? Y la segunda, que los valores inferiores de la inteligibilidad indican espacios segregados y baja conectividad en el sistema de las vías forestales. La inteligibilidad significa la capacidad de lectura que nosotros tenemos de hacer sobre una determinada visualización, una determinada imaginación
del comportamento de movilidad. Por ejemplo, os voy a poner un caso práctico y quizás hacemos la transición a la arquitectura. Si entramos en el centro comercial en Fontanar, que está entre Chía, ¿no?, y Carricá, al entrarmos percibimos en 2 segundos cuál es la configuración interna espacial de ese centro comercial. Mientras si entramos en otro centro comercial de Bogotá, no tenemos esa capacidad de un par de segundos hacer esa lectura global del espacio. Entonces, esto nos relaciona con hasta qué punto, en qué medida el territorio o la ciudad es tan inteligible o no. ¿Ok? Bueno, y con esto yo termino la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención y desde ya también una vez más mi agradecimiento a la facultad y a la Universidad Javeriana por la invitación. Bien, profesor Vasco, muchas gracias por todas tus intervenciones, por todas tus propuestas. Entonces damos ahora la palabra al profesor Raúl Niño, director del Departamento de Estética, para que organice este espacio de preguntas y de debate. Ileana, muchas gracias y mis agradecimientos también al profesor Vasco por su excelente reflexión. Hay una primera pregunta que hace Germán. Hola Germán, ¿cómo estás? Yo pensaría en esta pregunta que hace Germán porque él quiere saber si este es un software libre, si por ejemplo esta Spec Syntax se puede ampliar en términos de relaciones hacia algún tipo de red, por ejemplo a las redes que tenemos en el Google, y además si este Space Syntax se puede conectar con los sistemas de georreferenciación. Sí, bueno, voy a intentar quizás contestar a todas de una sola vez, ¿no? Sí, o sea, es un software libre. El software no se llama Space Syntax, se llama DepthMap. Si queréis, yo después os envío información más detallada, ¿no? Pero la teoría que está por detrás es Space Syntax. Y sí tiene conexión consigo, o sea, maneja sobre todo la base de AutoCAD, es sencillo. Pero también hay una conexión, incluso hay un plugin para QGIS, no para ArcGIS, pero para QGIS, que fue desarrollado por una universidad de Suecia, por un profesor que es Jorge Gil, bueno, es portugués, y ellos desarrollaron un plugin que se llama PST. Si lo buscáis, es fácil de identificar. La universidad es la University of Cambridge. Es sencillo. Entonces sí cae esa posibilidad. Yo no sé si contesté a todas, Raúl, o no. Sí, estuvo bien. Hay otra pregunta y es que si Spec Syntax puede servir para estudiar la lógica espacial de otras especies distintas a la humana. Bueno, esa pregunta me lleva a Marte. Distintas al humano, o sea, no sé si Marte lo podremos, sí. Es una pregunta bastante curiosa y creo que es una pregunta integrante, ¿no? Intrigante, perdón. De intriga. De intriga. Creo que es bien interesante por eso, ¿no? Por el lado positivo que nos hace pensar. Yo creo que sí que se puede explorar otras realidades, otro tipo de especies. Como están las hormigas, por ejemplo, dibujando su territorio, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos pueden tener? ¿Se tiene comportamientos más que buscan la integridad de sus redes o se buscan más la conectividad? ¿Cómo es ese comportamiento? Sí, y en ese sentido habría otra pregunta que tiene que ver con el sentido de las lógicas espaciales. Tú mencionaste que hay un texto. ¿Tú puedes profundizar y precisar a qué tipo de lógicas se refiere eso? Sí, o sea, lo que está por detrás de Space Syntax es eso mismo, ¿no? La lógica del espacio. Entonces se buscó
compreender eso y de alguna forma programar el comportamiento humano en la ciudad. Esto es, si nosotros estamos en un determinado punto, ¿no? Y queremos ir a otro, sea de 100 metros, sea de 1 kilómetro, de 5 kilómetros, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de nosotros escogermos, si estamos 10 personas, cuál es la probabilidad de las 10 personas escogerem el mismo camino? Entonces, lo que es la lógica del espacio es que nos indica que buscamos el camino, digamos, más directo, que por veces no es siempre el más recto, ¿no? Pero es ese tipo de comportamientos que Space Syntax busca analizar, ¿ok? Es un poco eso el tema. Y hay una pregunta que conecta un poco con esa respuesta y es acerca del tipo de software que trabajan y si calculan diferentes variables. Bueno, el software ya lo contesté, ¿no? Es DepthMap y es libre. Sí, se calculan variables de las ya que comenté, la conectividad. ¿Cómo puedo explicar? ¿Hasta qué punto la autopista norte, ¿no? Puede ser considerada una autopista o no en el sentido de su conectividad. Yo creo que la conectividad, no tengo ningún estudio, pero mi percepción es que la conectividad, esto es, el grado de intersección de la autopista del norte es bastante elevado. O sea, hay bastantes cruces. No sé si es eso que hace un caos del tráfico, pero estoy cierto que eso es uno de los puntos, porque cuando estamos hablando de una autopista, deberíamos estar hablando de una velocidad más alta, ¿no? Un tráfico más alto en términos de velocidad media. Y eso no pasa. Entonces, el comportamiento de las personas que están en el carro, o sea, no significa que las personas conduzcan mal o bien, no es nada de eso, pero es la forma urbana nos lleva a ese comportamiento. Por eso, la autopista del norte da igual que pongan 2 carriles más, 3 carriles más, 50.000 carriles más, porque va a dar igual. La forma urbana nos indica un comportamiento y está hecho. Eso creo que es quizás el ejemplo más sencillo de explicar conectividad, pero después hay lo de choice, que es la escoja, la posibilidad de comparar ciudades o áreas de estudio distintas. Cuando digo distintas en términos de escala, es también interesante como parte del software. Hay otra inquietud y es, ¿cuál es la relación o diferencia entre los conceptos de ciudad y de paisaje a la luz de los hallazgos de Space Syntax? Esa pregunta está larga. Estoy a ver acá. Entre los conceptos de ciudad y paisaje. Pues la pregunta es interesante. A ver, Space Syntax nos puede manejar, por ejemplo, un área en desarrollo, un área periférica o un casco histórico. O sea, hay una posibilidad de interpretar esas formas y esas formas tienen paisajes distintos. O sea, un área periférica o, por ejemplo, un asentamiento informal, ¿no? Tiene un comportamiento distinto, o sea, tiene una configuración urbana distinta que un casco histórico. ¿Hasta qué punto el comportamiento es igual? Esto es, si analizamos la conectividad en un centro histórico, ¿hasta qué punto podemos hacer una comparativa con un asentamiento informal? Yo creo que eso sería un caso de estudio bien interesante para percibir. Hay otras dos inquietudes. Una está relacionada con las topologías y las redes físicas o cómo se levanta la información que puede surgir adicionalmente a eso. Y la otra es acerca de si se puede incluir la topografía de un contexto territorial a partir, por ejemplo, de las lógicas que tú has mencionado en el territorio. Y una vez se analiza un plano, por ejemplo. Ok, voy a empezar por la última, que es más directa. No, infelizmente Space Syntax no maneja el dato de topografía.
O sea, si estamos en una zona más elevada que otra, en Space Syntax no hace esa lectura de diferencia. Lo que hace es, por ejemplo, una lectura de diferencia si hay una puente que cruza sobre otro camino. Ahí sí que se puede desconectar las líneas, ¿no? Porque en la realidad ellas no se tocan, ¿no? En términos de cruce, de tráfico, de movilidad. Yo me tengo enfocada en la movilidad, pero podemos analizar la ciudad también sobre la movilidad peatonal, ¿ok? Entonces podemos ahí empezar a crear como varios layers, varias capas de análisis dependiendo de nuestro tema. Está claro que si hablamos de casco histórico, nos interesa más el comportamiento peatonal que el comportamiento vial, ¿no? Por los carros, por los coches. La anterior pregunta sobre tenía que ver con la topología, información, ¿no? las topologías de redes. Bueno, a ver si percibí la pregunta y si no, mi excusa. Se puede importar los datos sobre las redes físicas, de cómo están configuradas. Después hay un conjunto de reglas, un par de reglas para construir un mapa axial, porque la Space Syntax parte de un conjunto, de un mapa de ejes. No sé si contesté a la pregunta, espero que sí. Hay otra inquietud que sí, existen algunas experiencias donde se han estudiado las relaciones de los espacios urbanos y las dinámicas de los territorios digitales urbanos, dinámicas que tienen que ver con eso, las interacciones, por ejemplo, de la web, y que muchas felicitaciones por la conferencia. Bueno, gracias. La pregunta creo que yo entendí, por ejemplo, si podemos obtener datos a través de Internet, ¿no? De algún tipo de aplicación y cómo eso se relaciona con Space Syntax. Yo no conozco ningún estudio, creo que tiene grande potencialidad, pero habría que saber enfocar bien el tema de forma muy, yo diría, muy sencilla y directa al mismo tiempo, bien asertiva, ¿no? Yo tengo una inquietud. Tú mencionaste, por ejemplo, el problema de los incendios forestales, que son bastante comunes hoy en día en todo el planeta prácticamente. Y todo esto obedece fundamentalmente porque ante el calentamiento global, pues hay diferentes fenómenos y sucesos, más un pésimo comportamiento. En Space Syntax se pueden incluir las informaciones de esos incendios forestales, por ejemplo, utilizando mapas de calor. Los mapas de calor quizás nos pueden indicar los puntos de ignición. Y ahí sí podríamos introducir esa información, no directamente en el programa, pero después haciendo un cruce de mapas podríamos intentar obtener algún tipo de correlación. El programa, o sea, DepthMap, nos permite también hacer algunas correlaciones entre un parámetro y otro, y eso es interesante. Muchas gracias. No sé si Iliana o Jaime quieran hacer alguna pregunta, inquietud, formulación. No, está todo perfecto. Fueron contestadas algunas de mis inquietudes. Muchas gracias a Raúl por la moderación. Muchas gracias al profesor Vasco Barbosa. Fue una presentación bastante interesante, muy en relación con los temas de la tecnología, de la simulación, del modelamiento de datos ligados a los temas de paisajes artificiales que estamos trabajando en este nuevo programa de maestría. Entonces, si les parece, pasamos al espacio de cierre de este seminario. Quiero agradecer especialmente entonces al profesor Vasco Barbosa por su disposición de compartir sus conocimientos, y quisiera también agradecer entonces a todos quienes nos acompañaron en esta sesión, a todos los participantes, a sus preguntas, sus inquietudes, invitarlos a inscribirse, a interesarse por esta maestría de paisajes artificiales del Departamento de Estética. Se encuentran abiertas las inscripciones permanentemente y tratan, entre otras cosas, sobre estos temas que hemos trabajado hoy.
También quisiera invitarlos al próximo seminario permanente que se va a realizar el viernes 30 de abril a las 2 de la tarde, donde haremos la presentación del nuevo libro publicado en la colección Estética Contemporánea del Departamento de Estética. Este libro se titula Paisajes Artificiales, los cuales son virtuales, informales y edificados. Y estará con nosotros como panelista el profesor Carlos Maldonado, quien tiene un capítulo en este libro acerca de la física nuclear y los campos de las nuevas formas de revolución contemporáneas. También estaremos como panelistas los profesores Raúl Niño, Jaime Hernández y yo, quienes somos los editores de este nuevo libro, donde han publicado distintos investigadores de diferentes partes del mundo. Los esperamos entonces ese día, estaremos enviándoles la información. Y de nuevo, entonces, muchas gracias al profesor Vasco y a Raúl, a Natalie, y a Jaime y a todos los que nos acompañaron en este evento. Bueno, gracias a todos una vez más por la invitación y os dejo totalmente libres cuando necesitáis de algún tipo de colaboración o apoyo. Encantado de ayudar a los estudiantes a través de la Universidad de la Javeriana. Un saludo especial al profesor Jaime, Liliana, Raúl, por vuestra invitación. Ha sido un placer compartir este momento con vosotros y con vuestros estudiantes. Vasco, muchas gracias. Muchas gracias, Vasco. Un saludo. Muy bien. Hasta Chao. luego. Todo de bueno. Chao.